Antes de continuar, dime algo importante y deja tu respuesta en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás mirando hoy? Y ahora piensa en esta pregunta. Porque será el corazón de esta historia. Si hacer el bien pudiera cambiar tu destino para siempre, ¿tendrías el valor de detenerte cuando todos los demás siguen de largo? Laura caminaba rumbo a su trabajo con el paso aprendido de quien no puede llegar tarde. El ruido del tráfico le golpeaba los oídos como un murmullo constante, y el sol de la mañana le daba directo en el rostro, obligándola a entrecerrar los ojos. Sentía el calor subir desde el asfalto hasta las piernas, mezclándose con el cansancio que no se iba ni después de dormir. En una mano llevaba su bolso gastado, en la otra, la costumbre de apurarse sin molestar a nadie. Su vida era así en sencilla, silenciosa, casi invisible. Laura había aprendido desde muy joven que no todos nacen con espacio para equivocarse. Algunos, como ella, debían hacer todo bien para apenas mantenerse a flote. No se cuallaba, no porque no doliera, sino porque había entendido que la dignidad no siempre hace ruido. A veces, simplemente resiste. En su barrio la conocían como la chica correcta, la que saluda, la que ayuda, la que no se mete en problemas. Nunca la veían en el centro de nada, porque ella caminaba siempre por los bordes cuidando no estorbar, cuidando no llamar la atención. No por miedo, sino por cansancio. Cansancio de explicarse, de justificarse, de defender su valor en un mundo que solo mira lo que brilla. Ese día parecía uno más sano, un día común, sin promesas ni sorpresas. Laura pensaba en el trabajo, en las cuentas, en su madre, en la lista interminable de responsabilidades que llevaba en la cabeza como una mochila invisible. El semáforo cambió, y la gente empezó a cruzar con la urgencia habitual, como si llegar primero fuera una forma de ganar algo. Laura dio un paso al frente, y entonces lo escuchó. No fue un sonido cualquiera, no fue parte del ruido normal de la ciudad. Fue un grito pequeño, agudo, desesperado. Un grito que no pedía atención, pedía auxilio. Laura se detuvo en seco, como si el suelo la hubiera sujetado por los pies. Miró alrededor instintivamente. Vio a personas que también lo habían oído, y aún así seguían caminando. Algunos apuraron el paso, otros miraron rápido y apartaron la vista. Nadie quería involucrarse, nadie quería cargar con un problema que no era suyo. El grito volvió a escucharse, más fuerte, más roto. Laura sintió como el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Podía seguir caminando. Nadie la juzgaría, a nadie le preguntaría por qué no hizo nada. En una ciudad grande, el anonimato también sirve de excusa. Pero algo dentro de ella empezó a incomodarse, como una voz que no grita, pero insiste: sí, tú lo escuchaste. Es por algo. Laura tragó saliva. Pensó en llegar tarde, en el jefe, en el riesgo. Pensó en todo lo que podía perder por detenerse, y aún así, se giró. No fue un acto heroico consciente, fue un reflejo del alma, un impulso nacido de valores que nadie le aplaudía, pero que la sostenían desde siempre. Mientras los demás avanzaban, ella retrocedió. Mientras el mundo corría, ella se detuvo. Y sin saberlo todavía, en ese segundo exacto, Laura cruzó una línea invisible. La línea que separa a quienes pasan de largo de quienes cambian destinos. Porque hay momentos en los que la vida nos pone una prueba silenciosa, y no avisa que, al responderla, nada volverá a ser igual. Laura no sabía quién gritaba, no sabía qué iba a encontrar. Solo sabía una cosa: ignorar ese llamado la acompañaría toda la vida. Ann respiró hondo y dio el primer paso hacia lo desconocido. Laura avanzó unos pasos más, guiada por ese grito que seguía cortando el aire. Al principio, no lo vio, solo percibió el cambio en el ritmo de la calle, en frenos bruscos, bocinas impacientes, voces elevándose con molestia. Luego, entre dos autos detenidos a medias, apareció la escena que le heló la sangre. Era un niño demasiado pequeño para estar allí solo. Tenía una mochila infantil colgándole de un hombro, torcida, como si alguien se la hubiera puesto con prisa. Sus piernas cortas temblaban, y sus brazos se movían sin coordinación, buscando algo que no encontraba. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, miraban a todos lados sin entender por qué el mundo se había vuelto tan peligroso de repente. Tomás había soltado la mano de su niñera. La mujer estaba a unos metros atrás, paralizada, con el teléfono aún en la mano. Su voz salía entrecortada, inútil, tardía. El niño, confundido, había dado un paso adelante justo cuando el semáforo cambiaba y los autos retomaban la marcha. El tiempo se volvió extraño. No se detuvo, pero se estiró, como si cada segundo pesara más. En un coche dobló la esquina, sin reducir velocidad. Otro avanzó confiado. Un tercero frenó de golpe, y el sonido de las llantas contra el asfalto fue como un grito metálico. ¿Alguien insultó? Alguien gritó: ¡cuidado! Nadie se movió lo suficientemente rápido. Laura sintió un vacío en el estómago. No pensó en técnicas, ni en consecuencias, ni en protocolos. Su cuerpo reaccionó antes que cualquier razonamiento en corrión.
Sintió como el bolso le golpeaba la cadera, como el aire le quemaba los pulmones, como las piernas le respondían con una fuerza que no sabía que tenía. Mientras corría, vio el rostro de Tomás torcerse en un llanto desesperado. El niño abrió la boca para gritar de nuevo, pero el sonido se perdió entre los motores. El coche que doblaba ya estaba demasiado cerca. Laura estiró los brazos. No llegó con delicadeza, llegó con urgencia. Tomó al niño por debajo de los brazos y lo levantó con un movimiento instintivo, como si su cuerpo recordara algo antiguo, algo aprendido antes de las palabras. Giró sobre sí misma, apretándolo contra el pecho, y dio un paso largo hacia atrás. El auto frenó a centímetros de ellos. Hubo un golpe seco, el sacudón del freno, el grito del conductor. El mundo pareció contener el aliento durante un segundo interminable. Luego, el caos estalló. Está loca. Mire por dónde cruza. Casi lo atropellan. Laura no escuchó nada de eso al principio. Solo sintió el corazón del niño latiendo rápido contra el suyo. Tomás temblaba con todo el cuerpo. Sus manos pequeñas se aferraban a su ropa como si soltarla significara desaparecer. Ya pasó, susurró Laura, aunque ella misma seguía temblando. Respira conmigo. ¿Sí? ¿Así? Despacio. Tomás no dejaba de llorar. Tenía la cara empapada y roja, la nariz congestionada, los ojos llenos de terror. Laura buscó un pañuelo en su bolso con manos torpes, pero no encontró nada. Sin pensarlo 2 veces, levantó el borde de su blusa y con una delicadeza casi maternal, le limpió el rostro, como si ese gesto pudiera borrar el susto. La niñera llegó corriendo, pálida, repitiendo disculpas que no alcanzaban. Laura no la escuchó. Estaba concentrada en el niño, en devolverle la calma, en hacerle sentir que el mundo no era solo peligro. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz suave. Tomás, respondió él entre sollozos. Tomás, mírame, dijo ella, esperando a que sus ojos se encontraran. Ya estás a salvo, a nadie te va a hacer daño. El niño la miró fijamente. Su respiración empezó a compasarse. Era una mirada profunda, desproporcionada para su edad, como si su corazón hubiera entendido algo que su mente todavía no podía explicar. Laura sintió un nudo en la garganta. No conocía a ese niño, pero algo en él le despertaba una ternura protectora, una responsabilidad inmediata, como si el destino le hubiera puesto ese peso exacto en los brazos. Alrededor, la gente comenzaba a dispersarse. El incidente se convertía en anécdota. Para ellos, era solo otro susto urbano. Para Laura, no. Tomás pasó sus brazos alrededor de su cuello y apoyó la cabeza en su hombro. Ya no lloraba con desesperación, sino con agotamiento. Laura le acarició el cabello con cuidado, notando lo fino que era, lo frágil que parecía ese pequeño cuerpo frente a un mundo tan grande. Gracias, murmuró el niño de pronto, con una voz diminuta, casi un suspiro. Laura sonrió con suavidad. No tienes que agradecer nada, cariño. Tomás levantó la cabeza despacio y la observó con atención, como si la estuviera estudiando. Sus cejas se fruncieron levemente, y luego su rostro se iluminó con una certeza que no pedía permiso. Tú eres buena, dijo, con una convicción absoluta. Cásate con mi papá. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Laura se quedó inmóvil. No supo si reír, corregirlo o simplemente callar. Algunas personas alrededor soltaron risas nerviosas. La niñera abrió la boca, avergonzada. Pero Tomás no estaba bromeando. Su expresión era seria, limpia, honesta. Laura sintió algo extraño en el pecho. No era incomodidad, era una punzada de tristeza escondida en la inocencia del niño. Esa frase no hablaba de romance, hablaba de ausencia, de un hogar incompleto, de un corazón pequeño buscando seguridad. No digas tonterías, murmuró la niñera, nerviosa. Pero Laura no pudo ignorar el peso de esas palabras. Miró a Tomás y pensó, sin saber por qué, este niño está pidiendo algo que ni siquiera sabe nombrar. Y en ese instante, sin que Laura lo supiera todavía, alguien los observaba desde unos pasos atrás. Alguien que estaba a punto de entrar en escena con el peso del poder y una herida que jamás había cerrado. El murmullo de la calle seguía vibrando cuando Laura sintió que el ambiente cambiaba. No fue por un sonido nuevo, sino por una presencia. Como cuando alguien entra en un lugar y sin decir nada ordena. El hilo, la gente volteó. Algunos se abrieron a los lados con rapidez. Y entonces apareció Elean Alejandro. Venía con el paso firme de quien está acostumbrado a que el mundo se acomode a su camino. Alto, impecable, serio, un traje oscuro perfectamente entallado, zapatos brillantes, una corbata que parecía no haber conocido el desorden. En su rostro no había ternura, había urgencia. Sus ojos buscaban como si el miedo le hubiese encendido una alarma interna. Cuando vio a Tomás en brazos de Laura, se detuvo de golpe. El alivio le cruzó el rostro apenas un instante. Mínimo, controlado,
como si se prohibiera sentir demasiado. Pero ese segundo bastó para revelar que no era indiferencia lo que lo sostenía. Era pánico en pánico de padre. Tomás dijo, y su voz sonó más grave de lo que la escena pedía. Ven aquí, Tomás. Apretó el cuello de Laura con más fuerza. No miró a su padre con alegría, lo miró con una mezcla de necesidad y capricho, como si temiera que, al moverse, el mundo volviera a partirse. Laura alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Ella sintió el golpe del contraste como una bofetada silenciosa. Él parecía salido de otro universo en perfume caro, piel bien cuidada, manos sin marcas de trabajo físico. Laura, en cambio, llevaba el cansancio en los hombros, el sol en la frente, la ropa simple de quien se viste para aguantar el día, y no para impresionar. Alejandro miró a Laura de arriba abajo, no con desprecio abierto, sino con esa mirada, acostumbrada a evaluar todo en segundos en la situación, la persona, el riesgo, como si el mundo fuera una hoja de cálculo. ¿Está herido?, preguntó, dirigiéndose al niño, pero sin bajarse al nivel de su voz. No, él a mi salvo, respondió Tomás, y señaló a Laura con el dedo. Orgulloso. Ella es buena, papá, te dije, cásate con ella. Un murmullo se expandió. Un par de risas contenidas. La niñera casi se atragantó con el aire. Laura sintió calor en las mejillas, un rubor de vergüenza y de confusión. Quiso bajar a Tomás y salir corriendo. Esa frase la dejaba expuesta en medio de desconocidos. La volvía parte de una escena que no pidió. Tomás, Alejandro, marcó el nombre como advertencia, como límite, basta. Pero había algo más en su tono. Un temblor leve, que no era autoridad, sino susto, como si el hecho de que su hijo hablara de casarse fuera demasiado grande para un hombre que ya había perdido algo irreemplazable. Laura intentó aclarar la situación rápido, con la humildad que a veces nace del miedo a ser malinterpretada. Señor, no se preocupe, fue solo un reflejo. Lo ya está, no pasó nada. Señor, la palabra salió sola, automática, porque Alejandro no parecía alguien a quien se le hablara como a un igual. Laura no lo quería, pero lo sencha. El muro social, el abismo invisible. Alejandro miró a la niñera, y la mirada fue un cuchillo. ¿Cómo permitiste que se soltara? La mujer tartamudeó, temblando. Fue un segundo. El teléfono, un segundo, repitió él, con una calma tensa que daba más miedo que un grito. Un segundo, y lo perdía. Sus ojos bajaron a su muñeca. Un reloj de lujo, pesado, brillante, marcaba la hora exacta del accidente. No era un detalle casual. Era un símbolo. Laura lo notó, ese reloj, tan preciso, tan caro, tan perfecto. Y aún así, no había podido evitar el peligro. Como si la vida le recordara a Alejandro que el control tiene límites. Alejandro respiró hondo, y por fin volvió a mirar a Laura. Gracias, dijo. La palabra estaba ahí, pero le faltaba calor. Sonó correcta, educada, distante, como si la gratitud le saliera desde la cabeza y no desde el corazón. Laura sintió una punzada, no por orgullo, sino por la sensación de que la estaban colocando en un sitio en el de la persona útil que ya cumplió su función. Laura bajó la mirada para no mostrar nada. No necesita agradecerme. Solo, por favor, no lo pierda de vista, a la calle no perdona. Fue entonces cuando Tomás se movió, y con un gesto desesperado, tomó la mano de Laura, se aferró a ella como si la mano fuera un ancla. No te vayas, pidió el niño, con la voz quebrada. Quédate conmigo, quédate con nosotros. Laura sintió que algo se le apretaba por dentro. No sabía qué responder, no quería herirlo, pero tampoco podía meterse en una vida ajena. Los niños, pensó, a veces se enamoran de la seguridad como si fuera una persona. Tomás, cariño. Laura intentó soltar su mano con suavidad. Tu papá está aquí, ya estás bien. Alejandro dio un paso adelante. Suéltala, señorita. Tomás negó con la cabeza. No. Ella me cuidó, tú estabas lejos. Esa frase golpeó a Alejandro como una bofetada, aunque viniera de un niño. El rostro del hombre se endureció un poco más. Laura vio el músculo en su mandíbula tensarse. Había dolor detrás de la rigidez, un dolor viejo que no toleraba ser nombrado. La niñera intervino intentando salvar la escena. Tomás, por favor, el señor Alejandro. Pero Tomás ya no escuchaba. Sus ojos se clavaron en Laura con una súplica que no parecía capricho. Parecía abandono. Laura se inclinó un poco. Con paciencia. Escúchame, campeón. Tu papá te quiere, solo está asustado. Alejandro la miró de inmediato, como si esa frase le molestara. No necesita explicarle nada. Laura alzó los ojos, tranquila pero firme. Si necesita, los niños sienten aunque uno no lo diga. Un silencio pesado se instaló. Algunas personas se quedaron observando, disfrutando del drama ajeno como entretenimiento. Otras se apartaron. Laura sintió la incomodidad de ser el centro sin haberlo elegido. Ella, que siempre pasaba desapercibida,
De pronto estaba bajo los ojos de todos, y lo peor, bajo los ojos de un hombre poderoso. Laura respiró hondo y tomó una decisión, no por cobardía sino por prudencia. Señor Alejandro, dijo, y la forma de pronunciar su nombre confirmó que sabía quién era, aunque no lo hubiera dicho. Ya está de verdad. Su hijo está bien. Yo tengo que irme, Tomás. Apretó más fuerte. No. Si te vas, me vuelvo a asustar. Laura sintió un nudo en la garganta, se le humedecieron los ojos, pero no dejó que cayera una lágrima. Ella había llorado en silencio demasiadas veces para regalar lágrimas frente a extraños. Se agachó y le habló al niño al oído, como si le confiara un secreto. Voy a estar bien. Y tú también, ¿sí? Prométeme que vas a agarrar fuerte la mano de tu niñera. O de tu papá. Tomás negó. Quiero tu mano. Laura tragó saliva. Miró a Alejandro. Esperaba ver molestia, desprecio, superioridad. En cambio vio algo más complicado. Un hombre que no sabía qué hacer con la necesidad de su hijo. Un hombre acostumbrado a comprar soluciones, y por primera vez, enfrentado a algo que no se podía adquirir. Tomás, Alejandro bajó la voz, intentando sonar más suave. Vamos a casa. Tomás miró a Laura una última vez, y de pronto, como si la idea le llegara clara, dijo, entonces, ven a mi casa. Te invito. ¡Ay! Jugo. Weigel. Una risa nerviosa escapó de alguien en Laura, no rió, acarició la cabeza del niño. Gracias, mi amor, pero no puedo. Alejandro extendió la mano para tomar a Tomásán. El niño se resistió un segundo, y Laura ayudó con cuidado, separándolo sin brusquedad, como si cada movimiento pudiera reabrir el susto. Cuando Tomás por fin quedó en brazos de su padre, se retorció un poco y gritó hacia Laura, con la voz llena de urgencia. Yo te encuentro. No te escondas. Laura sintió que esa frase se le quedaba pegada en el pecho. Alejandro, con Tomás en brazos, miró a Laura una última vez. Esta vez, su mirada no fue fría. Fue intensa, confusa, como si quisiera decir algo y no supiera cómo. Sus labios se separaron apenas, pero al final solo salió una frase corta, contenida, gracias. H. Prevel. Laura asintió y retrocedió un paso. Quiso irse rápido, antes de que el temblor en sus manos la delatara. Caminó en dirección contraria, sintiendo las miradas clavadas en la espalda, sintiendo el latido aún acelerado, sintiendo algo peligroso, a una mezcla de compasión por ese niño, y una curiosidad involuntaria, por ese hombre, que parecía hecho de acero, pero con grietas. Mientras se alejaba, escuchó a Tomás llamarla desde lejos, cada vez más pequeño entre los autos y la gente. Señorita Laura, no te olvides de mí. Laura apretó el bolso contra el cuerpo. No se volteó, porque sabía que, si lo hacía, podía quebrarse, y ella tenía que seguir, tenía que trabajar, tenía que sobrevivir. Pero aún caminando, con el sol encima, y la ciudad empujándola, Laura no podía dejar de pensar en una verdad que la inquietaba. A veces uno cree que salva a alguien por un instante, y no se da cuenta de que, en ese mismo instante, ese alguien también te marca para siempre. Y sin saberlo, Laura acababa de entrar en una historia donde el amor y el poder se iban a enfrentar, donde la gente iba a juzgar, donde la humildad sería puesta a prueba, y donde un niño, con su voz sincera, sería el puente entre dos mundos. Pasaron algunos días desde el incidente, pero para Laura no fueron días comunes. Algo había quedado desacomodado dentro de ella. Intentó convencerse de que todo había sido solo un susto pasajero, una casualidad urbana más, una historia que se cuenta y se olvida. Volvió a su rutina con disciplina: despertarse temprano, preparar café sencillo, revisar que las cuentas alcanzaran, caminar con la cabeza baja y el paso rápido. Sin embargo, había momentos en los que el recuerdo la alcanzaba sin pedir permiso. A veces era la imagen de los brazos pequeños aferrándose a su cuello. Otras, la voz de Tomás diciendo, no te escondas. Y, sin querer, también aparecía el rostro de Alejandro, duro por fuera, quebrado por dentro. Laura se reprendía en silencio. No te metas donde no te llamaron, se decía. Ese no es tu mundo. La llamada llegó un martes por la tarde. Un número desconocido. Laura dudó antes de contestar. Laura Gómez, preguntó una voz profesional. Sí, soy yo. Le hablamos de Recursos Humanos de Grupo Andrade. Vimos su currículum. Necesitamos una suplente administrativa por unas semanas. ¿Estaría disponible para una entrevista inmediata? El nombre de la empresa le sonó grande, ajeno, intimidante. Laura estuvo a punto de decir que no. No le gustaban los lugares donde uno se siente pequeño antes de empezar. Pero pensó en el dinero, en la estabilidad temporal, en la oportunidad que no se presenta dos veces. Sí, respondió al final en Puedo ir. El edificio del Grupo Andrade era imponente. Vidrio, metal, seguridad en la entrada. Laura pasó por el control con su bolso sencillo y una credencial temporal que parecía decir, no pertenezco aquí. Mientras esperaba el ascensor,
Escuchó fragmentos de conversaciones sin cifras, reuniones, decisiones tomadas sin titubeos. Ese mundo se movía rápido y sin pedir disculpas. Cuando entró a la oficina asignada, sintió la presión silenciosa de las miradas. Nadie fue grosero, pero tampoco cercano. Laura tomó asiento, abrió su cuaderno y se concentró en hacer bien lo suyo. Siempre había sido su forma de sobrevivir, en trabajar con respeto, sin invadir, sin reclamar. No había pasado ni una hora cuando el ambiente cambió. Se escucharon pasos firmes en el pasillo, voces que se callaban de golpe. Alguien murmuró: «Llegó el CEO». Laura levantó la vista por reflejo, y el aire pareció irse del lugar. Era Alejandro. Entró a la sala de juntas con el mismo traje impecable, la misma postura de control, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Laura, algo se editó. No fue sorpresa exagerada, fue reconocimiento inmediato, como si ambos entendieran, sin palabras, que el destino acababa de reírse de su intento de mantenerlos separados. Alejandro frunció apenas el ceño. Laura sintió el impulso de bajar la mirada, pero no lo hizo. Se quedó quieta, firme, recordándose que no había hecho nada malo. Ella estaba ahí por mérito, no por casualidad. Antes de que la tensión pudiera resolverse, una voz infantil resonó desde el pasillo, clara y emocionada. «Es ella, papá, es ella, la que me salvó». Tomás apareció corriendo, con una mochila nueva y una sonrisa que no había estado en la calle aquel día. Se lanzó hacia Laura sin pedir permiso, abrazándola con la confianza de quien reconoce un refugio. «Te encontré», dijo, orgulloso. «Te dije que te iba a encontrar». La oficina quedó en silencio absoluto. Algunos empleados abrieron los ojos con sorpresa. Otros intercambiaron miradas rápidas, calculadoras. Laura sintió como todas las miradas se clavaban en ella como alfileres. «Tomás», dijo Alejandro, tenso. «¿Qué haces aquí?» «Vine porque te extraño cuando trabajas mucho», respondió el niño con naturalidad, «y porque quería verla». Laura se agachó un poco para quedar a su altura. «Hola, campeón», saludó con suavidad. «¿Cómo estás?» «Mejor, ya no tengo miedo de la calle», respondió él, «porque ahora sé que hay gente buena». Alejandro observó la escena sin intervenir. Algo en su pecho se movió, incómodo. Su hijo no hablaba así con cualquiera, y verlo sonreír de esa forma tan libre, tan confiada, le provocó una mezcla de alivio y culpa. «Señor Alejandro», intervino una gerente, intentando recuperar el control. «¿Está todo bien?» Alejandro tardó un segundo en responder. «Sí, todo está bien», pero no lo estaba Ann. No para él. A Laura se levantó despacio. «Disculpe», dijo con respeto. «No quiero causar ningún problema. Estoy aquí solo por trabajo». La palabra solo sonó más grande de lo que pretendía. Tomás negó con la cabeza. «No es solo trabajo», dijo. «Ella es importante». Alejandro respiró hondo. «Tomás, ve con la asistente un momento». «¿Ella viene?», preguntó el niño, señalando a Laura. «No», respondió Alejandro con firmeza. «Ella está trabajando». Tomás frunció el ceño, herido. Laura sintió la punzada en el pecho. Se acercó y le habló con ternura. «Voy a estar aquí». «¿Sí? No me voy a ni». El niño dudó pero aceptó. Cuando salió del salón, el silencio se volvió más pesado. Alejandro miró a Laura con seriedad. «No esperaba verla aquí». «Yo tampoco esperaba estarlo», respondió ella, sin desafío, pero sin sumisión. Alejandro asintió levemente. «Gracias por lo del otro día. Tomás no ha dejado de hablar de usted». Laura apretó los labios. «Es un buen niño». «Lo es», dijo Alejandro. Su madre también lo era. Fue la primera vez que Laura escuchó algo personal salir de su boca. No una orden, no un reproche, una verdad. «Mi esposa murió hace 2 años», continuó, sin mirarla directamente. «Desde entonces, él y yo sobrevivimos como podemos». Laura sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Entendió, sin justificar, sin romantizar, de dónde venía esa dureza. «Lo siento», dijo con honestidad, de verdad. Alejandro la miró entonces, y su mirada ya no fue de CEO, sino de padre cansado. «No estoy acostumbrado a agradecer bien», admitió, «pero lo que hizo por mi hijo, no lo olvido». En Laura asintió. «No lo hice esperando nada». «Eso es lo que más me desconcierta», respondió él. Desde ese día, algo cambió, no de forma visible, no inmediata. Pero Tomás empezó a buscar a Laura siempre que podía. Le llevaba dibujos, le hacía preguntas, se sentaba cerca cuando ella trabajaba. Y Laura, aún luchando contra el miedo de encariñarse, empezó a esperar esos momentos. Sin darse cuenta, se estaba formando un vínculo silencioso. Uno que no pidió permiso. Uno que iba a despertar juicios, conflictos y verdades incómodas. Porque cuando dos mundos se tocan, alguien siempre se siente amenazado. Y Laura estaba a punto de descubrir que en ese lugar, ser buena no siempre era bien visto. Tomás empezó a aparecer en la oficina como si el lugar le perteneciera. No por capricho, sino por necesidad. A veces llegaba tomado de la mano de una asistente, otras veces
Lo traía el chofer y lo dejaban en el área de espera, con instrucciones estrictas de no molestar. Pero Tomás tenía una forma especial de no molestar. Se acercaba con pasos suaves, miraba a Laura como quien busca luz, y se quedaba cerca en silencio, feliz con solo estar. Laura intentó poner límites desde el principio, no por frialdad, sino por miedo. Miedo de encariñarse y luego tener que desprenderse. Miedo de que un día Alejandro decidiera que esa cercanía era un riesgo. Miedo de escuchar la palabra gracias y que significara, ya puedes irte. Tomás, yo estoy trabajando, le decía ella, sin dureza, pero firme. Yo también puedo trabajar, respondía él muy serio. Puedo cuidar tus lápices. Y ahí se quedaba acomodando clipis, ordenando papeles, sin entender, pero sintiéndose útil. Laura lo observaba de reojo y se le ablandaba el corazón, porque ese niño no pedía juguetes. Pedía presencia. No pedía atención ruidosa, pedía calma. Un jueves, Tomás llegó más callado que de costumbre. No corrió, no gritó. Te encontré. Solo se sentó cerca del escritorio de Laura y sacó algo de su mochila. Era una foto doblada, gastada por el uso, rota por una esquina y remendada con cinta transparente. Laura lo vio mirarla, dudando, como si mostrársela fuera a entregar un secreto. ¿Qué tienes ahí, campeón?, preguntó con suavidad. Tomás tragó saliva y le extendió la foto, cuidándola como si se le pudiera romper el alma. Laura la tomó con respeto. En la imagen, había una mujer joven, de sonrisa luminosa, con el cabello recogido de forma sencilla, abrazando a Tomás cuando aún era un bebé. La mujer no llevaba ropa lujosa, llevaba alegría. Esa alegría que no se compra, que se reconoce por la mirada. Tomás tenía la misma curva en la boca y los mismos ojos. Ella es mi mamá, dijo el niño en voz baja. Valeria. A Laura sintió que el pecho se le apretaba, no por curiosidad, sino por la dignidad con la que Tomás pronunciaba ese nombre, como si lo cuidara para que el mundo no se lo robara del todo. Es hermosa, dijo Laura con honestidad. Se nota que te amaba mucho. Tomás bajó la mirada. Me amaba más que nadie, y murió por mí. Laura levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo? Tomás apretó la foto. Yo me caí en una piscina cuando era chiquito. Ella se tiró, me sacó a Ann, y después se puso enferma. Papá dice que fue un accidente, pero yo creo que mi mamá se fue porque me salvó. El niño hablaba con la lógica simple de quien busca explicación donde solo hubo tragedia. Laura sintió una punzada. Había culpa en esa frase, culpa en un corazón demasiado pequeño. No, Tomás, dijo ella, inclinándose para mirarlo a los ojos. Escúchame bien, tu mamá no se fue por tu culpa. Te salvó porque te amaba, y eso es lo que hacen las madres en Amán, sin medir el riesgo. Eso no es culpa. Eso es... Tomás la miró como si quisiera creerle, pero una parte de él todavía cargaba un peso invisible. Papá no la nombra, susurró. Cuando yo digo mamá, se pone duro, como si el nombre fuera una piedra. Laura respiró hondo, miró hacia el despacho de Alejandro, al otro lado del cristal. Lo vio solo, inclinado sobre documentos, pero su cuerpo tenía una rigidez que no era trabajo. Ann era armadura, un hombre que parecía saberlo todo, excepto cómo llorar. Tu papá también la amaba, dijo Laura. A veces, cuando alguien tiene mucho dolor, cree que callarse lo protege, pero en realidad lo encierra. Tomás se quedó quieto. Yo sueño con ella. En el sueño me dice, no tengas miedo, y cuando me despierto, mi casa está muy grande y muy callada. Laura sintió que los ojos se le humedecían. Disimuló, acomodando la foto con cuidado y devolviéndosela. Tu casa puede ser grande, pero tú no tienes que sentirte solo, dijo. Sí. Tomás asintió, pero no sonrió. Ese mismo día, Laura recibió una tarea de último minuto, llevar unos documentos firmados al despacho del CEO, y le temblaron un poco las manos. No por miedo a Alejandro como jefe, sino por la mezcla extraña de lo que había escuchado y lo que intuía. Toca la puerta, entre, dijo la voz de Alejandro, seca. Laura entró con respeto, dejó la carpeta sobre el escritorio. Aquí están los documentos que pidió. Alejandro levantó la vista. La vio, y por un segundo pareció cansado, no de trabajo, sino de vida. Gracias, dijo. Automático. Laura dudó. No tenía derecho a meterse en su dolor, pero había un niño en medio. Un niño que estaba aprendiendo a interpretar el silencio como rechazo. Y Laura no podía ignorar eso, señor Alejandro. Comenzó con cautela. Hoy Tomás me mostró una foto. Alejandro se tensó de inmediato. La mandíbula, la mirada, todo. ¿Qué foto? De Valeria, dijo ella, sin dramatismo, solo verdad. Esta Rhoda. Tomás la guarda, como si fuera lo único que no quiere perder. Alejandro apretó los dedos sobre el escritorio. Ann no respondió. Su reloj brillante, el mismo que Laura había notado en la calle, marcaba los segundos con una calma cruel, en tic-tacan, como si midiera cuánto tardaba un hombre en sostener su propia herida. No quiero hablar de eso, dijo Alejandro al fin. Laura respiró, sin rendirse.
pero sin atacar. No le hablo por usted, le hablo por él. Tomás cree que su madre murió por su culpa, y cuando usted guarda silencio, él lo interpreta como confirmación. Las palabras cayeron pesadas. Alejandro desvió la mirada hacia la ventana. Su espalda se puso rígida. No sabe lo que dice, murmuró. Tal vez no, respondió Laura, pero sí sé lo que vi en sus ojos el día del accidente. Usted no estaba enojado conmigo, estaba aterrorizado. Y el miedo, cuando no se permite llorar, se vuelve frío. Alejandro soltó una risa breve, sin alegría. Frío, yo le di las gracias. Sí, dijo Laura con calma. Y aún así, Tomás se aferró a mí, como si usted no pudiera sostenerlo. Eso no es porque usted no lo ame, es porque usted está peleando con algo que no sabe nombrar. Alejandro giró la cabeza lentamente y la miró como si la viera por primera vez. No como empleada, no como la mujer que salvó a mi hijo, como una persona que se atrevía a decirle lo que nadie se atrevía. ¿Cree que es fácil?, dijo, y su voz se quebró apenas. Mi esposa murió protegiéndolo, y yo estaba lejos. En una reunión, en otra ciudad, formando contratos haciendo dinero. Cuando llegué al hospital, ya no podía despedirme. Laura sintió el golpe en el pecho. Alejandro bajó la voz, como si confesara una vergüenza. Desde entonces, cada vez que Tomás se ríe, yo siento alivio y después culpa. Como si no tuviera derecho a la vida normal. Como si la felicidad fuera una traición a Valeria. Laura lo miró con compasión, sin lástima. El amor no exige castigo, Alejandro. El amor verdadero no humilla. El cura en Alejandro tragó saliva. La frase le tocó algo profundo. Pero enseguida, volvió la coraza. Usted no entiende mi mundo, dijo, intentando recuperar control. Aquí todo se mide todo, sei y volúa. Un error cuesta millones. Un descuido destruye. Laura sostuvo su mirada. Y aún así, un niño casi muere en la calle. Y lo único que pudo salvarlo fue una persona que se detuvo cuando nadie se detuvo. A veces, lo más valioso no se mide. Se vive. En Alejandro se quedó en silencio. El reloj seguía contando. Laura dio un paso atrás, consciente de que había cruzado un límite, pero también de que ese límite era necesario. No quiero faltarle el respeto a un solo. Piense en Tomás, en él. Necesita nombrar a su madre sin sentir que está haciendo algo malo. Necesita llorarla. Father, Resper. Alejandro no respondió, pero sus ojos, por un instante, se humedecieron. Laura salió del despacho, con el corazón acelerado. En el pasillo, vio a Tomás sentado en una silla, esperándola. El niño levantó la mirada con esperanza. ¿Mi papá está enojado contigo?, preguntó, temiendo lo peor. Laura se agachó, tomó su mano y la apretó con suavidad. No, corazón, tu papá solo está aprendiendo. Como todos. Tomás respiró aliviado, y por primera vez en ese día sonrió un poquito. Por entonces, desde el otro lado del pasillo, Laura escuchó una risa baja y un comentario venenoso de dos empleadas que pasaban. Mírala, ya se instaló con el niño. Claro, así es como se sube aquí, con ternura calculada. Laura se quedó inmóvil, sintió la sangre subirle al rostro. No por culpa, sino por injusticia. La miraron de arriba abajo, como si su bondad fuera una estrategia, como si su pobreza la hiciera sospechosa. Tomás apretó más fuerte la mano de Laura, como si hubiera sentido el ataque sin entenderlo. Y en ese instante, Laura supo que lo más difícil no era salvar a un niño de un auto. Lo más difícil estaba por empezar. Al salvar su dignidad en un lugar donde la gente confundía amor con interés, y donde el poder podía convertir un rumor en sentencia. El rumor creció como crecen las cosas injustas en rápido, sucio, alimentado por miradas que no preguntan y lenguas que no se cansan. Laura empezó a sentirlo desde que entraba al edificio, incluso antes de saludar. Era una energía tensa, como si el aire tuviera espinas. Al principio, eran susurros que se apagaban cuando ella pasaba, pequeñas risas cortadas, un silencio extraño en la máquina de café, miradas que bajaban al suelo con falsa inocencia. Laura fingía no notar. Era una habilidad que aprendió de niña a soportar, sin darles el gusto de verla quebrarse. Pero una cosa es resistir en el barrio, donde la gente al menos te conoce, y otra muy distinta es resistir en un lugar donde el prejuicio se viste de profesionalismo. La viste, decían, ahora siempre está cerca del niño. La típica, se hace la buena, y el jefe, ¿no se da cuenta? Laura escuchó frases sueltas que se le quedaban clavadas como astillas. Nadie lo decía de frente, porque el veneno prefiere la espalda, y porque la cobardía se vuelve elegante cuando hay poder de por medio. Tomás, sin saber nada de eso, seguía buscándola con la constancia de quien necesita un punto fijo. Llegaba con dibujos, con preguntas, con esa dulzura que no pide permiso. A veces Laura lo llevaba a la sala de espera, le ponía un vaso de agua, le acomodaba la mochila,
Le revisaba si tenía frío. Gestos pequeños, gestos humanos. Y cada gesto era observado como si escondiera un plan. Una supervisora del área administrativa, una mujer llamada Sandra, se acercó un mediodía con sonrisa estirada. Tenía el tipo de voz que finge amabilidad para que la crueldad parezca razonable. Laura, ¿puedo hablar contigo un momento? Laura dejó el teclado y se levantó. Claron Sandra la condujo a un rincón donde otras 2 empleadas estaban cerca, fingiendo revisar papeles mientras escuchaban. Mira, empezó Sandra, aquí valoramos el orden, la imagen en la distancia adecuada, y se ha notado que tienes mucha cercanía con el hijo del señor Alejandro. Eso puede interpretarse mal. Laura sintió un calor subirle al pecho. No era vergüenza, era rabia contenida. Aún así, controló la voz. Tomás se acerca a mí, yo no lo vasco. Solo lo trato con respeto. Sandra inclinó la cabeza, como si Laura fuera una niña que no entiende las reglas del mundo. No dudo de tus intenciones, pero ¿ya sabes cómo hablan? Conviene evitar cómo hablan. Como si el problema fuera el chisme y no la maldad. Como si la solución fuera esconderse y no aclarar la verdad. Laura apretó los dedos, respiró y respondió con la dignidad tranquila que la sostenía. La gente puede hablar lo que quiera. Mi trabajo está en orden. Y mi conciencia también. Sandra sonrió más fuerte, sin alegría. Solo te lo digo por tu bien. Laura volvió a su lugar con el corazón acelerado. Tomás la esperaba con una hoja en la mano. Te hice un dibujo, dijo. Somos tú, yo y papá. Mira. Laura miró el dibujo en 3 figuras de palitos, pero con algo importante en los 3 estaban tomados de la mano. Tomás había dibujado una casa y un corazón enorme encima. Un corazón que ocupaba casi toda la hoja. Laura tragó saliva. Ese papel era inocente, pero en esa empresa podía convertirse en prueba, en arma, en excusa. Es muy bonito, Tomás, dijo, sonriendo suave. Lo voy a guardar, Ansé. Lo guardó en el bolso, como quien guarda un tesoro, y también como quien guarda un peligro. Esa noche, al llegar a casa, Laura se sentó en la mesa pequeña de la cocina. El foco del techo parpadeaba un poco. La casa olía a jabón y a comida simple. Todo era humilde, pero real. Laura abrió el bolso, sacó el dibujo y lo miró en silencio. Luego sacó un papel en blanco y comenzó a escribir. Renuncio. Le tembló la mano. No por debilidad, sino por tristeza. Había trabajado duro para estar allí, aunque fuera por semanas. No quería irse por culpa de chismes. Pero también sabía cómo funciona el mundo, cuando una historia se inventa, la verdad llega tarde. Y en una empresa donde el CEO es una figura intocable, cualquier rumor alrededor suyo se vuelve una tormenta. Laura terminó la carta, la dobló con cuidado y la dejó en el bolso. Mañana la entrego, se prometió. Me voy con la frente en alto. Al día siguiente, el rumor ya no era rumor, era insinuación directa. En una reunión de área, mientras se hablaba de cambios y ajustes, un gerente menor, de esos que disfrutan mostrarse importantes, soltó un comentario con tono burlón. Es curioso cómo algunas personas consiguen acceso por caminos alternativos. Algunas risa, algunas miradas a Laura, un silencio que pedía humillación. Laura sintió el golpe como una bofetada. Miró a su alrededor. A nadie la defendía. Nadie decía eso. No, porque defender a alguien humilde puede costar prestigio. Laura se levantó despacio. No para Peller, sino para no quedarse en el papel de víctima silenciosa. Si está hablando de mí, dijo con voz clara, prefiero que lo diga de frente. No tengo nada que esconder. El gerente se sorprendió, pero se cubrió con arrogancia. Yo no mencioné nombres, entonces no mire hacia mí, respondió Laura. En la sala quedó tensa. Se escucharon pasos afuera. Y en ese momento entró Alejandro. No entró como un hombre que llega a una reunión. Entró como un hombre que percibe un peligro. Su mirada recorrió la sala. Vio el rostro de Laura firme pero herido. Vio a los demás incómodos en el juicio. Y entendió algo con una claridad inesperada. En su silencio estaba permitiendo la injusticia. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, sin elevar la voz, pero con autoridad suficiente para que todos enderezaran la espalda. Nadie respondió. El gerente tragó saliva. Alejandro miró a Laura. ¿Te están faltando el respeto, Laura dude? Si decía que sí, podía encender una guerra. Si decía que no, se traicionaban. Tomó aire. Están insinuando cosas, respondió Ann, pero no importa. Alejandro frunció el ceño. Sí importa. Se giró hacia los demás. Quiero que quien esté insinuando que Laura está aquí por interés, lo repita ahora. En voz alta, en silencio, en miradas al suelo, a ningún valiente. Alejandro caminó despacio hasta ponerse junto a Laura. Ese gesto simple cambió la geometría del poder en la sala. Ya no estaba sola. Ya no era la suplente, era la mujer a la que el CEO decidía colocar a su lado. Escúchenme bien, dijo Alejandro, y su voz sonó firme, sin rabia,
pero con un filo de verdad. Laura salvó la vida de mi hijo. Si no fuera por ella, hoy yo estaría enterrando lo único que me queda de mi familia. A la sala quedó helada, así que no voy a tolerar que se use su origen o su posición para humillarla. Aquí se trabaja con respeto, y quien no pueda respetar puede irse en alguien. Intentó sonreír. No pudo. Alejandro no estaba bromeando. El gerente que había insinuado lo anterior bajó la cabeza. No era mi intención, señor. Tu intención no importa tanto como tu efecto, cortó Alejandro. Y el efecto es que esta empresa se está volviendo un lugar donde la bondad se sospecha. Eso habla mal de ustedes, no de ella. Laura sintió que el pecho se le llenaba de algo raro, un alivio mezclado con temor, porque cuando un hombre poderoso te defiende, también te expone. Los envidiosos no descansan, se reorganizan. Alejandro miró a Laura, y en su mirada hubo algo nuevo. No era admiración romántica todavía, era conciencia, como si hubiera despertado a una realidad que nunca había visto, en que la gente humilde paga caro por ser buena cerca de los ricos. La reunión terminó, dijo Alejandro. Todos a sus puestos. La gente se dispersó rápido. Laura se quedó quieta, con las manos frías. Alejandro la miró. ¿Estás bien?, preguntó en voz más baja. Laura respiró. No me gusta ser tema de nadie. Alejandro asintió. Lo sé, y te pido disculpas. Debí ver esto antes. Laura lo miró con calma. Yo no pedí estar aquí, Alejandro. Solo hago mi trabajo. Y aún así, dijo él. Y la frase le salió con una sinceridad que lo sorprendió. Mi hijo te eligió. Laura bajó la mirada, sintiendo el peso de esa palabra. Eligió. Tomás no elegía por conveniencia, elegía por necesidad de amor. En ese instante, como si el destino quisiera subrayarlo, Tomás apareció en el pasillo y corrió hacia ellos. ¿Ya terminaron de pelear?, preguntó, preocupado. No me gusta cuando los grandes se ponen feos. Laura se arrodilló un poco y le sonrió. No peleamos, corazón en solo. Pusimos la verdad en su lugar. Tomás miró a su padre con seriedad infantil. Papá, ¿la van a echar? Alejandro se quedó un segundo en silencio. Luego se agachó, por primera vez bajándose a la altura de su hijo. No, respondió. A nadie va a echar a Laura por ser buena. Tomás respiró aliviado y abrazó a Laura. Ella cerró los ojos un instante. Laura sintió el papel de la renuncia en el bolso como una piedra. Lo tocó con los dedos, recordando que lo había escrito para protegerse. Pero ahora, algo había cambiado. Alejandro se enderezó, y antes de irse, dijo en voz baja solo para ella: gracias por no convertir esto en un espectáculo. Y por no irte. Laura se quedó mirando cómo se alejaba, y entendió que esa defensa pública era un quiebre. Algo se había roto en la idea de que Alejandro solo era frialdad, y algo se había creado en una alianza silenciosa entre dos personas que venían de mundos opuestos, unidas por la verdad de un niño. Pero el peligro no había terminado, porque cuando el poder se inclina hacia la justicia, despierta enemigos, y la siguiente prueba no sería un rumor, sería una decisión del corazón. Después de la defensa pública, la empresa siguió funcionando, pero nada volvió a ser igual. No para Laura, no para Alejandro, y sin duda, no para Tomás. En el ruido del trabajo, los correos, las reuniones, todo continuaba, pero por debajo corría otra corriente, más profunda, más peligrosa, la de las emociones, que ya no podían fingir que no existían. Tomás comenzó a reír más. No una risa ruidosa, sino esa risa tranquila que aparece cuando el cuerpo se siente seguro. Buscaba a Laura al llegar, la saludaba con un abrazo breve, porque Alejandro ya había puesto límites, y se sentaba a dibujar cercana. A veces no hablaban, y eso, para Laura, era nuevo, estar con alguien sin tener que explicarse. Alejandro observaba desde lejos, se sorprendía a sí mismo deteniéndose en detalles que antes no veía, en la forma en que Laura escuchaba al niño sin interrumpirlo, como le enseñaba a doblar una hoja sin hacerlo sentir torpe, como su presencia parecía bajar el volumen del mundo alrededor de Tomás, y eso lo inquietaba porque le gustaba, y porque temía depender de ello. Una tarde, Tomás tuvo fiebre. No era grave, pero fue suficiente para encender el pánico de Alejandro. Los recuerdos no pedían permiso. El hospital, el olor a desinfectante, la última vez que sostuvo la mano de Valeria, todo volvió como una ola. Llama al médico, ordenó Alejandro. Cancela mis reuniones. El niño, con los ojos brillosos, solo dijo: quiero a Laura. Alejandro se quedó quieto. Dudó en llamarla. Era admitir algo que todavía no se atrevía a nombrar. Pero ver a su hijo temblar lo decidió. Marcó el número en Laura, llegó sin hacer preguntas, con el cabello recogido, una bolsa pequeña con paños, té y termómetro. No trajo discursos, trajo calma. Se sentó junto a la cama, le tomó la mano a Tomás, y le habló bajito, como se habla cuando el mundo duele. Respira conmigo, le dijo, inhala, exhala. El niño obedeció poco a poco, el temblor cedió. Alejandro observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de gratitud
y una culpa nueva. ¿Por qué alguien ajeno podía hacer en minutos lo que a él le costaba horas? Cuando Tomás se durmió, Laura se levantó despacio para no despertarlo. Alejandro la siguió al pasillo. Gracias, dijo él. De verdad, Laura asintió. ¿Es normal asustarse? No, respondió Alejandro, con una honestidad cansada. No es normal vivir con la idea constante de que, si bajas la guardia, lo pierdes todo. Laura lo miró. Vio a un hombre exitoso, y al mismo tiempo, profundamente solo. Me asustó perderlo, continuó Alejandro, bajando la voz. Y me asustó darme cuenta de que, cuando pensé que podía perderte también, sentí algo que no estaba preparado para sentir. Laura apretó las manos. Alejandro, yo no quiero ser un reemplazo. No quiero ocupar un espacio que pertenece a alguien que fue amada y que merece ser recordada. Alejandro cerró los ojos un segundo. No quiero que lo seas. Quiero que seas una elección, pero no sé cómo hacerlo sin traicionar el pasado. La verdad no traiciona, respondió Laura con suavidad. Lo que traiciona es el silencio cuando hay amor. Tomás murmuró algo en sueños. Laura volvió a la habitación y acomodó la sábana. Alejandro la observó hacerlo. Y fue entonces cuando entendió algo que lo desarmó en Laura. No intentaba borrar a Valeria, la estaba respetando. Al día siguiente, los murmullos volvieron, esta vez más venenosos. Alguien comentó que Laura ya se sentía de la familia, otra insinuó que el niño estaba siendo manipulado. Laura escuchó una frase que le dolió más que las otras. El amor también puede ser una estrategia. Esa noche, Laura volvió a sacar la carta de renuncia del bolso, la leyó despacio, pensó en su dignidad, pensó en Tomás. Pensó en Alejandro, y decidió hablar antes de huir. Buscó a Alejandro en su despacho. Necesito decirte algo, dijo ella. Si mi presencia está causando problemas, me voy. No voy a permitir que se dude de mis valores. Alejandro la miró, sorprendido. ¿Eso quieres? No, respondió ella con honestidad. Pero quiero quedarme solo si es por la verdad. No por lástima, no por deuda. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue clara. La verdad es que mi hijo te eligió en Loingo, y la verdad es que yo estoy aprendiendo a elegir sin miedo. Pero no voy a ponerte en una posición injusta. Laura respiró. Entonces, dime algo, Alejandro, dímelo sin título. Sin empresa, ¿qué sientes? Él la miró de frente, sin coraza. Siento que, por primera vez desde que Valeria murió, mi casa no está en silencio, y eso me da paz, y me aterra. Laura asintió. Con lágrimas contenidas, el orgullo prende. El perdón liberta. Y el amor no humilla, cura. Tomás apareció en la puerta, somnoliento. No quiero otra mamá, dijo, con voz pequeña. Take care a ti. Laura se agachó y lo abrazó con cuidado, sin prometer lo que no podía, pero sin negar lo que sentía. Yo también te quiero, susurró. Alejandro los miró a ambos y entendió que ya no podía seguir escondiéndose detrás del poder. Había llegado el momento de elegir con actos, y esa elección cambiaría todo. Alejandro no durmió esa noche. No por insomnio común, sino porque las palabras que había escuchado ya no le permitían refugiarse en la rutina. La frase de Laura, amor que no humilla, amor que cura, se repetía como un eco. También la voz de Tomás, clara y sin cálculo, ante quiero a ti. Alejandro entendió que el poder no sirve cuando el corazón exige verdad, y que postergar decisiones, a veces, también es una forma de herir. A la mañana siguiente canceló reuniones, delegó asuntos urgentes y salió temprano del edificio. No avisó a nadie. Condujo sin prisa, como si el tiempo por fin estuviera de su lado. Compró pan en una panadería de barrio, de esas donde el olor se pega a la ropa y recuerda casas con mesa puesta. Compró flores sencillas, no rosas caras San Margarita Sam, porque no quería impresionar. Quería decir, llamó a Laura. ¿Podemos hablar hoy?, preguntó, sin rodeos. Sí, respondió ella. Después del trabajo, se encontraron en un parque pequeño, con bancos de madera y árboles viejos. No había luz. Había niños jugando, parejas caminando, vida normal. Tomás llegó primero, con una energía que no cabía en su cuerpo. Se colgó del brazo de Laura y la llevó de la mano hasta el banco. Aquí, dijo aquí es bonito. Alejandro los observó desde unos pasos atrás. Verlos juntos le provocó una mezcla de gratitud y responsabilidad. Entendió que el amor no se declara desde arriba, se construye al nivel del suelo. Se sentaron, hablaron de cosas simples. La escuela, los dibujos, el pan caliente. Alejandro escuchaba más de lo que hablaba, y cuando sintió que era el momento, respiró hondo. Laura dijo, no te cité para pedirte que te quedes por obligación, te cité para pedirte que te quedes por elección. Laura lo miró, atenta, sin sonrisa fácil. No vengo a ofrecerte seguridad económica, continuó. Vengo a ofrecerte honestidad. Vengo a decirte que aprendí algo tarde. Cuando el dinero habla demasiado alto,
el corazón se calla, hasta que la conciencia despierta. Y la mía despertó. Laura sintió que el pecho se le apretaba. Tomás los miraba, serio, como si entendiera la importancia del momento. Alejandro se puso de pie. No sacó un discurso preparado. No había cámaras. No había público. Se arrodilló sobre el pasto, con una torpeza que lo humanizó. Sacó la cajita sencilla. No te lo pido como CEO, dijo, mirándola a los ojos. Te lo pido como padre que aprendió a amar sin miedo. No quiero que borres el pasado, quiero que caminemos con él, sin que nos pese. ¿Te casarías conmigo? Tomás saltó. Yo sabía, gritó. Yo lo pedí primero. Laura rió entre lágrimas. No respondió de inmediato. Miró alrededor en el parque, los niños, el cielo. Pensó en su vida, en su dignidad, en las veces que tuvo que irse para no ser humillada. Pensó en Valeria, en la foto rota, en el silencio que había empezado a sanar, y habló con calma. Acepto, dijo, con una condición, aunque Tomás pueda nombrar a su madre sin miedo, que su memoria tenga un lugar, y que nunca confundamos amor con poder. Alejandro asintió, con los ojos húmedos. Lo prometo. No existe familia perfecta. Existe familia que elige recomenzar. Tomás tomó las manos de ambos y las unió con fuerza. Entonces, ya somos, dijo Anne de verdad. Los meses siguientes fueron de cambios reales, no gestos vacíos. Alejandro revisó políticas injustas, creó apoyos para familias de empleados, pidió perdón donde había herido con frialdad. Laura se mantuvo firme, sin dejar de ser quien era. En la empresa, el rumor perdió fuerza frente a los actos, y cuando alguien intentó insinuar de nuevo, Tomás, con la valentía de los niños, dijo lo suficiente para callar a los adultos. La boda fue sencilla, una vela encendida por Valeria, una foto restaurada, una oración breve sin ostentación. Converted. Laura y Alejandro se miraron sabiendo que la felicidad no se compra, se cuida, y la voz del narrador cerró. Suave ni, a veces el destino usa manos pequeñas para unir corazones grandes. Moral, en un acto de bondad, puede crear una familia entera. Los niños reconocen el amor antes que los adultos, y cuando el corazón decide quedarse, el destino deja de empujar.